En el principio no había nada, ninguna estrella brillaba, ningún sol ardía, ningún planeta giraba en silencio por el espacio. Todo era vacío y desorden, un abismo cubierto de tinieblas. Sin embargo, sobre esas aguas silenciosas y oscuras, el Espíritu de Dios se movía con poder invisible, preparando el lienzo donde se escribiría la historia de toda la creación. Entonces resonó la primera palabra que rompió la nada: hágase la luz. Y la luz apareció iluminando lo que antes era oscuridad infinita. Dios vio que aquella claridad era buena, y en su sabiduría separó la luz de las tinieblas, llamando día a lo iluminado y noche a lo cubierto en sombras. Así concluyó la primera jornada, donde el tiempo mismo comenzó a latir. Tarde y mañana, el primer día. En el segundo día Dios habló nuevamente, y en su voz hubo orden. Haya expansión en medio de las aguas. Y se alzó el firmamento, un vasto cielo que dividió las aguas de abajo de las de arriba. El espacio celeste quedó extendido como un manto azul, dando forma al mundo, y Dios llamó a aquella expansión cielos. El tercer día trajo un nuevo acto. Las aguas obedecieron y se juntaron en un solo lugar, dejando al descubierto lo seco. A lo firme llamó tierra, y a las aguas reunidas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Mandó a la tierra que produjera hierba verde, plantas con semilla, árboles cargados de fruto, cada uno con su propia semilla escondida en su interior. Y la tierra obedeció, llenándose de vida vegetal, colores y perfumes. Por primera vez, el mundo empezó a respirar verde, y Dios sonrió al ver que era bueno. En el cuarto día, Dios adornó los cielos, ordenó que hubiera lumbreras en la expansión, no solo para alumbrar, sino también para marcar estaciones, días y años. Así creó el sol, grande y poderoso, para gobernar el día, y la luna, suave y serena, para regir la noche. Y como joyas esparcidas, hizo también las estrellas incontables, cada una brillando en su lugar. El universo quedó encendido de luces eternas, separando la oscuridad de la claridad. Y Dios vio que era bueno. Llegó el quinto día, y el mar dejó de estar vacío. Con una palabra divina se llenó de criaturas vivientes, desde los pequeños peces hasta los grandes monstruos marinos que se agitaban en las profundidades. También el cielo fue poblado de aves de todo tipo, alzando vuelos sobre la tierra. Y Dios los bendijo dándoles la orden de multiplicarse y llenar mares y cielos. En el sexto día, la tierra misma dio a luz a los animales, bestias, ganados, reptiles y toda clase de criaturas que se arrastran o corren por el suelo, cada una según su especie. Y Dios declaró que era bueno. Pero entonces ocurrió el acto supremo de la creación. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios inclinó su mano hacia el polvo de la tierra, y con paciencia de artesano formó al hombre. Dios acercó su aliento al rostro del hombre, insufló en sus narices espíritu de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así nació Adán, el primero de nuestra raza, una mezcla de polvo y eternidad. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí colocó al hombre. En medio del huerto puso dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto con una misión: trabajarlo y guardarlo. De todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debía comer. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que creó a las bestias y aves para presentárselas, pero ninguna era semejante a él. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, tomó una de sus costillas y formó a la mujer. Cuando Adán la vio, exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así nació Eva, la primera pareja, el primer amor humano. Ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. La inocencia reinaba, la pureza era el lenguaje natural de sus miradas. El Edén era el hogar perfecto, y Adán y Eva vivían como hijos en la presencia de Dios. Los bendijo con una misión: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla. Dios les dio dominio sobre los peces, las aves y bestias, y les entregó como alimento toda planta y fruto con semilla.
Al contemplar todo lo hecho, Dios vio que no solo era bueno, sino muy bueno. El séptimo día, Dios reposó, bendijo aquel día y lo santificó, señal de descanso y plenitud. Sin embargo, entre la perfección del jardín se ocultaba la astucia. La serpiente, más sagaz que todos los animales del campo, se acercó con palabras cargadas de engaño. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto?, preguntó suavemente. Eva respondió que podían comer de todos menos del árbol en medio del huerto. La serpiente prometió sabiduría y poder, y Eva, seducida por la promesa, tomó del fruto prohibido, comió y dio también a Adán. En ese instante, los ojos de ambos se abrieron y descubrieron la vergüenza. Supieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrirse. La inocencia había caído. Al atardecer, escucharon la voz de Dios paseándose entre los árboles. Se escondieron, pero Dios llamó. ¿Dónde estás? Adán respondió temblando. Dios preguntó sobre la desobediencia. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. El juicio divino descendió a la serpiente. Serás maldita y andarás sobre tu vientre. A la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre, con dolor comerás del campo, espinos y cardos te producirá y al polvo volverás. Dios les hizo túnicas de pieles, cubriendo su vergüenza, y los echó del huerto, poniendo querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el árbol de la vida. El paraíso quedó cerrado y el hombre comenzó a caminar hacia la muerte, consciente de la consecuencia de su desobediencia. El tiempo pasó y Eva dio a luz a su primer hijo Caín, diciendo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego nació Abel, su hermano. Abel cuidaba los rebaños y Caín trabajaba la tierra. Al ofrecer sacrificios a Dios, Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, Caín fruto de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. La envidia y la ira crecieron en Caín, oscureciendo su corazón y nublando su juicio. Dios le habló: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no haces bien, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Caín no escuchó. Llamó a Abel al campo y allí lo mató. La sangre de su hermano clamaba justicia desde la tierra, pero Caín desoyó la voz de Dios. Cuando Dios preguntó a Caín por su hermano, él respondió con frialdad: ¿acaso soy yo responsable de él? El juicio divino fue firme. Maldito seas de la tierra, errante y extranjero serás sobre ella. Sin embargo, Dios mostró misericordia al poner una señal sobre Caín, protegiéndolo de quien intentara matarlo. Así, aunque cargaba con el peso de su pecado, Caín recibió una oportunidad de vivir y reflexionar sobre sus actos. Salió de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Enot, al oriente del Edén, y allí edificó una ciudad en honor a su hijo Enoc. Su descendencia se dedicó a oficios, artes y música, y entre ellos surgieron figuras como Jabal, Cubal y Tubal Caín, mostrando que incluso en medio del error humano, la creatividad y el trabajo pueden florecer. Mientras tanto, Eva dio a luz a Set, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel. Set representaba un nuevo comienzo, un soplo de esperanza en medio de la oscuridad. De su linaje surgieron hombres y mujeres que invocaban el nombre de Jehová y buscaban la justicia, la sabiduría y la vida en comunión con Dios. La historia nos recuerda que, aunque el pecado y la violencia aparezcan en la humanidad, siempre existe la posibilidad de reconstruir, de volver a comenzar y de caminar en rectitud. La historia de Caín y Abel nos enseña que la envidia y el orgullo pueden alejarnos de la bondad, pero también que el arrepentimiento y la búsqueda de Dios abren caminos hacia la redención. Set nos muestra que la esperanza siempre renace, que la humanidad no está condenada a repetir los errores y que incluso en medio del dolor, la vida puede florecer. Cada uno de nosotros enfrenta decisiones que pueden afectar a quienes nos rodean. La pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano?, sigue resonando hoy, recordándonos nuestra responsabilidad hacia los demás. El cuidado, la empatía y la justicia no son meros valores antiguos, son principios que nos guían en la vida cotidiana.
El mensaje final de estas historias es claro. Aun cuando el mal parezca triunfar, Dios siempre abre una puerta para la reconciliación y la esperanza. El Edén perdido, la caída, la violencia entre hermanos y el linaje de Set nos enseñan que cada acto tiene consecuencias, pero también que nunca es tarde para buscar el bien y la guía divina. Si has reflexionado sobre esta historia, te invito a compartir este video para que más personas puedan conocer la enseñanza de la Biblia y a suscribirte al canal para descubrir más relatos llenos de sabiduría, esperanza y mensajes que inspiran a vivir con propósito y responsabilidad. No olvides activar la campana para recibir los próximos episodios y acompañarnos en este viaje de aprendizaje y reflexión sobre la palabra de Dios.